Hola guripas, el vídeo de hoy girará en torno a este documento, que no es uno cualquiera. Se trata del certificado de desmovilización de Adolfo Fernández, un español gallego que participó en la Segunda Guerra Mundial desde Normandía hasta Amberes, encuadrado en una unidad de puertos estadounidense. Por si eres nuevo en el canal, te dejo aquí el enlace al vídeo que hice antes contando su historia. Una historia que hoy vamos a poder completar gracias a este documento que encontró Javi, que está llevando a cabo una gran investigación sobre la participación de gallegos en la Segunda Guerra Mundial. Así que compañero, a ti va dedicado este vídeo. Si os parece, vamos a ir en orden para desglosar toda la información que podemos encontrar en este documento. Empieza por datos genéricos como el nombre, su número de identificación militar y el rango con el que terminó la guerra. Ya sabéis, T5, técnico de quinto grado. Sirvió en el QMC, siglas de Quartermaster, intendencia en inglés. Y AUS son las siglas de Ejército de los Estados Unidos en inglés. Y ahora viene, sin duda, lo mejor del documento. Si recordáis el vídeo anterior sobre Adolfo, sabemos que pertenecía al Batallón de Puertos 517, pero desconocíamos en qué unidad exactamente o en qué compañía. Bueno, pues ahora, gracias a este documento, resolvemos la duda. Pues pertenecía a la compañía 800, que antes del desembarco de Normandía, su nombre, digamos, sonaba más normal, la compañía D. Pero eso, una vez desplegada, fue renombrada como compañía 800. Personalmente, con este dato ya me daba yo por satisfecho, pero aún así el documento guarda más joyas. Sigamos. Ya conocíamos su fecha de licencia, el 12 de diciembre de 1945, justo un día antes de su cumpleaños. Esto tuvo lugar en Fort Dix, unas instalaciones del ejército en el estado de Nueva Jersey. A continuación vienen una serie de datos personales hasta que llegamos al punto número 20, donde se marca si tiene o no la ciudadanía estadounidense. Y fijaros, viene marcada la casilla del sí. Es decir, que en algún momento, desde su petición de naturalización en abril de 1943 y su licenciamiento en diciembre de 1945, le fue otorgada la nacionalidad estadounidense. Porque por otros documentos sabemos con seguridad que cuando se alistó lo hizo como ciudadano español. En el apartado de empleo en el mundo civil vemos que dice dishwasher, es decir, lavaplatos. Y lo siguiente, MACH, no tengo claro si será por machine, dishwasher machine, no sé. En todo caso, esto viene a completar la información que ya sabíamos de su puesto de trabajo en la cadena de restaurantes Schrafts, donde creí que tal vez Adolfo trabajaba de cocinero. Los siguientes datos sí que ya los sabíamos. Que fue llamado a filas el 24 de octubre de 1942, entrando en servicio el 7 de noviembre de ese mismo año desde el centro de alistamiento de Nueva York. El siguiente apartado sería muy interesante, pues nos dice su especialidad dentro de la unidad. Así, sabríamos si Adolfo en la compañía 800 era guardia, conductor, estibador. Pero eso, sería. Porque justo a esta altura, en este punto, el escaneado está muy defectuoso. Como se puede apreciar, la hoja está como doblada, por lo que no se lee nada. O tal vez estuviese en blanco. Bueno, quién sabe. Otra pieza del puzzle que espero completemos algún día. Por suerte, en el siguiente punto, aunque el inicio no muy bien, podemos leer las cualificaciones recibidas por Adolfo. Empiezo por la de M1 Rifle SS. SS son las iniciales de Sharpshooter, tirador de primera. Una categoría que se encuentra por encima de Marksman y por debajo de Expert. Así que la insignia de Adolfo sería la del medio. Todas se llevan sobre el bolsillo izquierdo y se les cuelga unas placas con el nombre de las armas correspondientes. En el caso de nuestro protagonista, el fusil M1 Garand. Además, sabemos que lo obtuvo el 25 de febrero de 1944 y entiendo que con una puntuación de 165 puntos. Me salté la primera porque es realmente relevante. Combat Infantryman Badge en inglés, que aunque esté un poco defectuoso el escaneado, llega a leerse. En realidad, ya suponía que Adolfo tenía esta insignia, porque se intuye en las únicas fotos que conservamos de él en uniforme, pero en el anterior vídeo preferí no comentarlo por si se trataba de otra insignia que no conocía. Porque os soy sincero, perteneciendo a una unidad de puertos, no estaba seguro de que pudiese serle otorgada. Esta insignia se estableció en 1943 para distinguir a aquellos soldados que habían entrado en combate, además de recibir un extra en la paga mensual. Así que en algún momento Adolfo empuñó las armas, bien sea defendiendo una posición de su unidad o tal vez transferido temporalmente a una unidad de infantería. ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso está aún por averiguar.
A continuación, en el apartado de batallas y campañas, confirmamos que Adolfo participó tanto en Normandía como en Europa Central, ya sabemos, concretamente desde el puerto de Amberes. Y esta línea de la derecha no acabo de descifrarla. No sé si no será una continuación del apartado de arriba, porque no hay mucho espacio para tantas cualificaciones. Si alguien controla del tema, dejadlo en comentarios. El siguiente punto es también interesante, pues recoge todas las condecoraciones y citaciones. Tenemos primero el Corazón Púrpura, otorgado tanto a los heridos como caídos en combate. En este caso, por las heridas de metralla recibidas en julio de 1944, que ya conocíamos. Curiosamente, aunque sabemos que tuvo una segunda hospitalización, no hay rastro de un segundo Corazón Púrpura, así que quizá ingresó por complicaciones de la primera vez. Además del Corazón Púrpura, en el centro figuran dos medallas. La primera, EAME, son las siglas de Medalla de las Campañas de Oriente Medio, África y Europa. Hay que destacar que le fue concedida también una punta de flecha de bronce, una diminuta insignia que se coloca sobre la medalla y que es exclusiva de aquellos que hayan participado en un asalto por aire o por mar, lo cual entiendo que significa que Adolfo sí desembarcó el 6 de junio durante el día D. Para mí este dato, junto al descubrimiento de su unidad en concreto, son lo mejor de este documento. También vemos que le fueron concedidas la Medalla de la Victoria, otorgada a todo soldado en activo entre 1941 y 1946 sin necesidad de haber salido del país. Y por último, vemos que Adolfo recibió la Medalla de Buena Conducta, que, como su nombre indica, durante la guerra se otorgó a aquellos soldados con un año de servicio intachable, es decir, sin ninguna infracción, castigo o sanción. Pues ahora echemos otra vez un vistazo a una de las fotografías que se conservan de Adolfo en uniforme. Por si sois nuevos en esto de las condecoraciones, que sepáis que en muchos ejércitos, en lugar de llevar las medallas colgando, se sustituyen por pasadores con colores identificativos. Y ahora, gracias al documento, conocemos las medallas recibidas. Así que diría que el primer pasador es el de Buena Conducta, el del medio la medalla de campaña y el de la derecha la de la Victoria. Y encima de estos tres, con seguridad, el pasador del Corazón Púrpura. Volvamos al documento. El siguiente punto parece reafirmar que solo fue herido una vez, concretamente, como ya sabíamos, el 2 de julio de 1944, durante la campaña de Normandía. Luego vienen datos de vacunas contra la viruela, fiebre tifoidea y el tétanos. El punto 36 es muy interesante, son fechas que nos ayudan a trazar su itinerario. Ahora sabemos que partió exactamente de los Estados Unidos el 27 de mayo de 1943, llegando a Europa casi una semana después. Y que regresó al país el 28 de noviembre en una travesía de 10 días, llegando el 8 de diciembre, tan solo 4 días antes de ser licenciado. Los últimos datos interesantes nos los da este recuadro, el que recoge información sobre la paga, pues confirma que estuvo en servicio 3 años, 1 mes y 19 días. Los datos concretos de salida y vuelta al país me hacen pensar que tal vez en la imagen tras la guerra Adolfo no lleve 5, sino 6 barras de servicio en ultramar. Pues se corresponde una por cada 6 meses fuera del país, y habiendo estado un total de 37, le corresponderían 6, aunque tampoco sé con cuánto margen se añadía cada nueva barra al uniforme. Por cierto, dato anecdótico, en este recuadro vemos que para la vuelta a casa recibió $5 con 5 centavos. Y por último, en el recuadro 55 van anotadas 3 observaciones. Que le fue entregado un broche de metal con el mismo emblema del parche de desmovilización, más conocido como el pato roto, un parche que va cosido sobre el pecho derecho del uniforme para identificar al soldado licenciado y evitar que lo tomen por un desertor. Un segundo dato es que estuvo inactivo en el cuerpo de reserva de alistados entre las fechas de llamada a filas y entrada en el ejército. Y por último encontramos sus puntos ASR al día siguiente de terminar la Segunda Guerra Mundial. La puntuación ASR son las siglas de Adjusted Service Rating. Esto fue un sistema de puntos para determinar qué soldados podían ser licenciados. Adolfo contaba con 77, pero el mínimo para poder volver a casa eran 85. Por eso tuvo que permanecer casi 3 meses más en Europa. Si os parece, vamos a hacer un cálculo de sus puntos. Se obtenía 1 por cada mes de servicio y otro más por cada mes fuera del país, 5 puntos por cada medalla y 12 puntazos por cada menor a su cargo hasta un máximo de 3. Pues me da un total de 33 meses completos y 25 días. Pero como indica la tarjeta por la parte de atrás, por cada 15 días de sobra hay que redondear hacia arriba como si fuera un mes completo. Así que en lugar de 33 pondré 34 puntos. Vale.
Vale, meses completos en ultramar hasta septiembre de 1945, cuento 26. Pero me sobran 28 días de un año y 2 de otro. Es decir, 2 veces 15 días. Así que le sumo 2 más. Con un total de 28 puntos. Lo siguiente es fácil. Una condecoración por el Corazón Púrpura y 2 por las campañas de Normandía y Europa Central. 15 puntos. Hijos a su cargo ninguno, así que 34 más 28 más 15... 77. ¡Aprobado en matemáticas! Pues sabéis, guripas, cuánto puede llegar a dar de sí un aparente simple papelito. Y es que documentos como este ayudan y mucho a completar la trayectoria de un soldado con informaciones realmente útiles. Y creerme que da una alegría enorme cada vez que se obtienen nuevos datos. Y si te ha gustado el vídeo de hoy, tal vez ahora te interese ver alguno de estos dos. Nada más, nos vemos pronto y rompan filas.